Seguimos con el tema del salario. En la definición de salario del decreto ley se mantiene que los subsidios no sean considerados como salario, o sea, pierdan aquel carácter no salarial que se le había dado en 1990, como ya se había hecho en 1997 en la reforma. Ahora bien, el artículo 108 mantiene el carácter salarial de la propina y del porcentaje de servicio, así como la forma de determinar la cuantía. Sobre la propina vendremos más adelante. Pero además del salario, ya la ley de 1997 lo había permitido y lo repite el decreto ley, el trabajador puede recibir otras percepciones que reciben el nombre de beneficios sociales de carácter no remunerativo y que, como su nombre lo indica, no tienen carácter salarial. Esas son ventajas adicionales establecidas por la ley que el empleador le puede conceder a sus trabajadores y que tienen como finalidad satisfacer una necesidad primordial del trabajador o evitar una disminución en su ingreso, pero a los cuales no se le da carácter salarial, por lo que no van a incidir, por ejemplo, en el cálculo de las prestaciones sociales, en el cálculo de la antigüedad, en el cálculo del monto de las horas extras, etc. Estos beneficios sociales de carácter no remunerativo están establecidos en el artículo 105 y son los siguientes. En primer lugar, tenemos los servicios de educación inicial, es decir, el beneficio de guardería, como se llamaba antes. Lo que pasa es que la gente tiene la idea de que cambiándole el nombre y dándole nombres más rimbombantes, como que el beneficio es mayor. Estos beneficios de guardería están regulados en la ley, en la protección a la familia, en los artículos 343 y 344 del decreto ley. Por otra parte, el beneficio de alimentación para los trabajadores a través de servicios de comedores o de cupones o tarjetas electrónicas, bueno, y demás modalidades que la ley puede establecer. Antes existía una ley del beneficio de alimentación, pero a esta ley después le cambiaron el nombre para ponerlo dentro de la salsa socialista con el tal Sexta Ticket socialista. Y en realidad le quitaron la naturaleza o desnaturalizaron el beneficio de alimentación. Otro beneficio social son los reintegros de gastos médicos, farmacéuticos y odontológicos. Por cierto, con respecto a estos beneficios, el reglamento anterior permitía que en lugar de hacer este reintegro, se los reemplazara por una póliza de hospitalización, cirugía y maternidad, un HCM, como se llama. Bueno, a pesar de que el reglamento actual lo silencia, yo creo que nada impide que se haga a través de este sistema. Las provisiones de ropas de trabajo, uniformes de trabajo.
Las provisiones de útiles escolares y de juguetes. Algunos, esto es tomado también de algunos convenios colectivos que establecían que la empresa estaba obligada a suministrar útiles escolares en la temporada del inicio del año escolar o juguetes en la temporada de diciembre. El pago de becas o de cursos de capacitación, formación o de especialización, tanto para los trabajadores como para su grupo familiar. Y por último, el pago de gastos funerarios. De acuerdo con el artículo 50 del reglamento, estos beneficios deben llenar los siguientes características. En primer lugar, tienen un carácter excepcional. Es que lo que se busca es que sean accesorios y no sean superiores al salario, porque entonces volveríamos a la época de la descomposición del salario. Y en la actualidad estamos exactamente en la misma época. Al margen de la ley, hoy en día a los trabajadores se les paga más por beneficios adicionales, que les dan nombres distintos para que no tengan un carácter salarial, que por lo que reciben de salario. Y el primero que hace esas cosas es el gobierno, incluso con los jubilados. Los jubilados les dan la miseria que les dan de 1.200.000, dicen que ahora va a ser 1.800.000, pero a través del tal sistema patria les dan y que un bono de guerra económica, que es la guerra económica que tiene el gobierno contra los venezolanos, de 2.800.000 y pico de bolívares, o sea, no guarda ninguna proporción. Y esa es otra de las características que exige el reglamento para ese tipo de beneficios, que guarden proporción con las necesidades que pretenden satisfacer. En tercer lugar, que deban aprovechar al trabajador o a su cónyuge concubino, concubina o la persona se encuentre con una unión estable de derecho o a sus familiares. Es decir, tiene un carácter de ser un beneficio familiar. Y, por último, no revisten carácter salarial, cualquiera que sea la modalidad que se emplee y la fuente de la obligación. Sin embargo, si se pacta lo contrario, que tenga un carácter salarial, pues entonces tendrán carácter salarial si la convención colectiva o el contrato individual así lo dice. Entre los cambios que presenta con relación a la ley del 97, la ley anterior, destaca el pago en dinero del beneficio de alimentación, que lo permite la ley del Cestatic, y que ya lo había permitido antes la ley de beneficio. La inclusión del beneficio de alimentación como un beneficio social de carácter remunerativo permitiría pensar que el beneficio de alimentación es algo que no tiene carácter salarial. Sin embargo, si observamos la definición del artículo 104, al final se dice que la alimentación y la vivienda pueden formar parte del salario. De manera que tenemos que distinguir entre el beneficio de alimentación como beneficio de carácter no remunerativo de la alimentación como parte del salario. Bueno, resulta que algunos
algunos trabajadores podrían convenir con su patrono o el patrono con los trabajadores que parte del salario se los pague en una comida o comidas que les suministren. Eso ocurre con mucha frecuencia en el trabajo agrícola, en las labores agrícolas, donde los trabajadores tienen que vivir en el sitio de trabajo, en la hacienda, y entonces allá les dan la comida como parte de su remuneración. En ese caso no sería un beneficio de carácter no remunerativo, sino sería parte del salario que se permite pagar en especie, una parte cuando beneficia al trabajador, como veremos más adelante. Ahora bien, con respecto a la vivienda puede ser tanto formar parte del salario como una ventaja en especie que forma parte del salario, como también puede ser una percepción o una ventaja que recibe el trabajador para facilitar su labor. Ocurre, por ejemplo, en los casos en los que un trabajador, cuando se realizan obras alejadas del centro, de centros poblados, como cuando se hizo la represa, por ejemplo, que los trabajadores tienen que estar cerca del centro de trabajo y entonces se construyen campamentos para los trabajadores y allí se los dota de una habitación o hay dormitorios comunes en algunos casos y hay algunos que les suministran una vivienda para que vivan allí en el sitio. Bueno, en ese caso, esa vivienda no sería parte del salario porque no tiene como finalidad remunerar, sino facilitar la prestación del servicio. El beneficio de guarderías, o como se llama ahora, centros de educación inicial, permitiría pensar que ese beneficio va a comprender todo lo relacionado con el subsistema de educación preescolar. Porque de acuerdo con el artículo 15 del reglamento de la Ley Orgánica de Educación, a la edad de 5 años se inicia la educación preescolar. Ahora, el beneficio del centro de educación inicial solamente le corresponde o obliga al empleador que tenga más de 20 trabajadores a su servicio, porque el que tiene más de 20 trabajadores debe tener un centro o sala de lactancia para atender a los hijos de los trabajadores desde los 3 meses hasta los 6 años de edad. Ese centro debe contar con un personal especializado, pero el artículo 344 del decreto ley prevé otras modalidades de cumplimiento. La primera de ellas en que varios empleadores se pongan de acuerdo y entre varios sostengan un centro de esos, una guardería, un centro de educación inicial para sus trabajadores. Sin embargo, la más utilizada por el problema que significa contratar un personal especializado y mantener ese centro, la más utilizada es reemplazar esa obligación por el pago de la matrícula y de las mensualidades en un centro de educación inicial, en una guardería. Y de acuerdo con el artículo 101 del reglamento, solo tienen derecho a ese beneficio los trabajadores cuya remuneración mensual no exceda de 5 salarios mínimos. Y en cuanto al monto de la mensualidad, según el artículo 102, está limitado al 40% del salario mínimo. Porque hay guarderías que muchas veces cobran por mensualidades más que lo que ustedes pagan de matrícula en la universidad. Bien. Con respecto al beneficio de alimentación, bueno, ya dijimos que cómo se ha desnaturalizado con esto
de la ley del cestatique que lo convirtió en el pago de una cantidad de dinero. Porque la idea inicial era que le proveyeran al trabajador de una comida balanceada al día durante la jornada de trabajo, como una manera de garantizarle que ese trabajador iba, por lo menos en su trabajo, estar mejor alimentado y que rindiera más. Después se permitió que las empresas no tuvieran comedores y que pudieran dar un cestatique para que con ese cestatique pudieran pagar la comida o la alimentación en algún restaurante o comprar alimentos en un abasto o en un supermercado. Y al principio solamente obligaba a los trabajadores que tuvieran más de 20 trabajadores, pero después se extendió para todo el mundo y después el 23 de octubre del 2015 publicaron en Gaceta un decreto con una nueva ley del cestatique socialista para reemplazar la ley de alimentación de los trabajadores, una nueva ley, no una reforma, dentro del marco de la ley habilitante, que da para todo. Y su objeto ya no es proveer de la alimentación, sino de regular el beneficio de alimentación. Es decir, lo que hicieron es para convertirlo en un complemento del salario. El artículo 2 de esa ley, sin embargo, mantiene como obligación principal la de suministrar al trabajador una comida balanceada durante la jornada de trabajo. Y eso lo llama cestatique socialista y contempla modos alternativos. Y hoy prácticamente todo el mundo ha optado por pagar en dinero efectivo esa cantidad. Primero, para evitarse el problema de las tarjetas de plástico que no hay. Y en segundo lugar, porque de todas maneras con las tarjetas el patrón le salía más caro, porque además de pagarle la cantidad que había que pagarle al trabajador, tenía que pagarle a esas empresas proveedores de tarjetas una cantidad, un porcentaje, de manera tal de que al pagarlo en efectivo, primero el trabajador quiere que se lo paguen de efectivo para él comprar donde él quiera y donde le salga más barato muchas veces, porque las tarjetas no las aceptaban en ciertos sitios que vendían más barato. Y en segundo lugar, para el patrón es mejor porque no tiene que pagar ese monto. Bien, vamos a hablar del derecho al salario. El artículo 98 del decreto ley consagra no solo el derecho del trabajador a percibir un salario, sino que éste sea suficiente para asegurarle tanto a él como a su familia una vida digna y decorosa. Eso está muy bien en la letra. También, cuando hablamos del contrato de trabajo, vimos que la definición de contrato de trabajo en la ley introducía un elemento más cuando decía que la remuneración que recibiera el trabajador por la prestación de un servicio tenía que ser una remuneración digna y justa, un salario justo. Bueno, esto está de acuerdo incluso sobre todo con la exigencia que la doctrina social de la Iglesia desde 1889, cuando se publicó la encíclica Rerum Novarum por el Papa León XIII, ha venido insistiendo y que tiene su fundamento en la Biblia, en la epístola de Santiago, en la epístola canónica de Santiago,
Santiago aboga por que los trabajadores se les pague lo justo. Ahora, ¿ustedes creen que las remuneraciones que el gobierno principal empleador le paga a sus funcionarios, a sus trabajadores, es justa y les permite vivir una vida justa, digna y decorosa? ¿Ustedes creen que a un profesor titular con mucho más de 20 años de servicio en una universidad y que ha presentado una serie de trabajos y que se dedica exclusivamente a la enseñanza, con el sueldo que el gobierno, que las universidades pagan, pero con los fondos que el gobierno les debe transferir, puede tener con un poco más de 6 millones de bolívares una vida digna y decorosa? Bueno, les dejo esa inquietud. Y la norma en cuestión califica el salario como un crédito de exigibilidad inmediata. Y esto está de acuerdo a lo que dice el artículo 92 de la Constitución. Y eso trae como consecuencia que se lo considere una deuda de valor, de manera tal de que si no se paga a tiempo, generan inmediatamente intereses moratorios a la tasa que fije el Banco Central de Venezuela. Y además que se le aplique la corrección monetaria. Bien. La ley contiene también una definición de salario normal, a la cual se refiere en el artículo, en la parte final del artículo 104. El concepto de salario normal fue introducido por primera vez en el reglamento de la Ley Orgánica de Trabajo del año 1973 y reviste una importancia de la ley del trabajo del 73, perdón, no era orgánica, para la determinación de ciertos beneficios que se calculan con base en ese salario normal. En la parte final del artículo 104 define el salario normal como la remuneración devengada por el trabajador en forma regular y permanente. La noción de salario normal es más restringida que la noción de salario que vimos en el encabezamiento del artículo 104, porque hay remuneraciones que tienen carácter salarial y que están descritas en el encabezamiento del artículo 104, como el pago del trabajo en horas extraordinarias o el recargo por trabajar en días feriados, que no son salario normal porque no se perciben de manera regular y permanente. De manera tal que para una remuneración, para que una percepción recibida por el trabajador sea salario normal, no basta con que sea salario, sino que tiene que ser una percepción que el trabajador reciba de manera regular y permanente. Y ya vamos a ver más adelante la utilidad de esa noción. La utilidad de esa noción es porque va a servir de base de cálculo. Primero, desde el punto de vista fiscal, tiene una importancia muy grande. Porque cuando hay que calcular tributos que tenga que pagar tanto el patrono como el trabajador y que deban ser calculados sobre el salario, se tomará cuenta solo el salario normal. Van a ver un ejemplo muy claro. El trabajador
durante el año recibió, le pagaron horas extras y le pagaron una cantidad de días feriados. A la hora de declarar, esas remuneraciones, como no son salario normal, no se toman en cuenta. Cuando van a pagar la cotización al Seguro Social, no se toman en cuenta para el cálculo de lo que haya que pagar esas remuneraciones, ni se toman en cuenta tampoco para lo que tiene que pagar el patrono. Que el patrono tiene que pagar esas cotizaciones con base en el salario que pagó. Ahora, la ley contiene una autolimitación al salario normal. Y es que para la estimación del salario normal, ninguno de los conceptos que lo puedan conformar puede producir efectos sobre sí mismo. ¿En qué sentido? En que si hay una remuneración que de pronto se convierte en normal, por ejemplo, un trabajador que hace guardias y que normalmente le toca hacer guardia 2 días al mes de descanso semanal, eso se considera para él como normal. Y entonces eso que para otros trabajadores que esporádicamente trabajan en días de descanso semanal o en días feriados, sería extraordinario, para él es ordinario, o sea, normal. Pero no, para calcular esos días de descanso semanal, no se puede tomar en cuenta el recargo que se pagó por trabajar en esos días, porque tendría efecto sobre sí mismo. Dejémoslo por ahora.